Pero que tú me expliques, Eladio Hernández, el significado que tiene eso que llevas puesto sobre la cesera, sobre la cabeza. Este es mi gorrito de la chulería. Ese es el gorrito de la chulería. Sí. Gorrito de la chulería. ¿Tú no crees que esto está un poco ya... tu fecha está un poco avanzada para tú andar con chulería? Al contrario. En la medida de que yo me acerco al estilo juvenil, eso me da más salud. Muy buenos días, querido compañero de cabina y de infortunio, licenciado Eladio Hernández, psicólogo, expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, psicólogo clínico, psicólogo en general. Yo soy psicólogo en general. Usted es psicólogo en general. O sea que ya usted pasó por cabo, pasó por teniente, pasó por mayor y ya usted va en psicólogo general. Así es. Bueno, señores, en el día de hoy tenemos al doctor Carlos Morales, quien es ortopeda. Uno ve al doctor Carlos Morales por ahí y dice, estoy frente a una estrella del baloncesto, un hombre que tiene una estatura y de esa misma manera un profesional de esa misma dimensión. Muy buenos días, doctor Carlos Morales. Muchas gracias por la invitación, doctor Amaury García, doctor Hernández. ¿Cuánto me gustaría a mí ser una estrella de baloncesto y no ser médico? Bueno. Usted es un hombre que conocemos de su trabajo y conversábamos con la persona responsable de la parte ortopédica en este recetario, que es el doctor Luis Alcántara, y nos decía, ese va bien recomendado. Así que usted, qué bueno que ha aceptado la invitación para los radioescuchas, que a través de 98.5 Rumba FM nos sigue la programación del recetario del doctor Guerrero Heredia en las páginas de internet www.rumba985.com, a través de todas las redes sociales, Instagram y Facebook. Nos encontramos también en Twitter, @rumba985fm. Ahí nos encontramos en todas las redes sociales. Estamos en la página de YouTube. Ahí estamos en todas las latitudes. Los teléfonos de cabina, más adelante estaremos interactuando con el pueblo, 809-682-9850. A través de todo el planeta, usted puede llamar desde cualquier parte del globo terráqueo, y si la estación espacial le da oportunidad a los astronautas, también nos pueden llamar al 833-380-0062. ¿Sabes una cosa, Eladio? A ver. ¿Sabe una cosa, doctor Carlos Morales? ¿Sabe una cosa, señor Labur? Olga y todo el equipo. Ismael. Y todo el pueblo. Existe un bestseller, uno de los libros más vendidos, escrito por un astronauta. Él es gemelo, ahora mismo el nombre lo recuerdo en breve. Y él pasó, es el ser humano que ha estado más tiempo en el espacio exterior. Y él, estando en el espacio exterior, llamó a la persona que fue la bujía inspiradora para él decidirse por ser astronauta desde la Estación Espacial Internacional, así se llama. Sí, entonces, Soyuz. Si existe, Soyuz. La Soyuz, ¿no? Que es una colaboración de todas las agencias mundiales. O sea, ahí están los rusos, ahí están los chinos, ahí están los norteamericanos, ahí están los japoneses, todo el que tiene, los hindú, todo el que tiene algo que ver con los viajes espaciales, pues entonces, como una expresión de colaboración. Entonces, si usted está en la estación espacial, usted puede llamar también al 833-380-0062. Hoy tenemos con el doctor Carlos González la oportunidad de hablar de el hombro, de hablar las enfermedades. ¿Hay una especialidad para el hombro? Bueno, existe una subespecialidad. Sí, claro que una subespecialidad. Existe una subespecialidad. O sea, que tú tienes aquí
que este hombre... Pero aquí dice que hombro y rodilla, solamente. No. Sí. Bien, él hizo ortopedia. Él hizo una especialidad que... ¿Qué tiempo dura? Carlos González. Morales. Perdón. Carlos González, alias El Chévere. Óyeme, todo el que ha estudiado medicina interna, que ha rotado por el Hospital Padre Villini, sabe quién es Carlos González, El Chévere. Un internista de alto quilate. Por aquí tenemos el ortopeda Carlos Morales. Bueno, ¿Qué tiempo dura la ortopedia? la ortopedia en sentido general dura 5 años. Ortopedia general. 1 año de prerequisito como neurocirugía y las especialidades quirúrgicas. 1 año de cirugía general y 4 años de ortopedia. Pero ¿qué pasa, para que el doctor me entienda, qué pasa con la ortopedia? Al igual que muchas especialidades, la ortopedia se ha convertido en los últimos años en una especialidad muy competitiva y, o sea, es muy demandada, es una de las especialidades más cotizadas ahora mismo, al igual que neurocirugía y otras especialidades como cirugía Porque plástica. la gente se vive rompiendo todo. Exacto. Entonces, para un médico me dijo a mí cuando yo era R1, que yo nunca lo entendí, coloproctólogo. Yo no entendía por qué él era coloproctólogo si podía ser cirujano general y tratar todas las enfermedades. Los coloproctólogos son los médicos cirujanos, ¿no? Que se dedican a... colon, recto y ano. Exacto, la parte final del tubo digestivo. Entonces hay un cirujano para eso. Exacto, yo no entendía por qué solamente para eso. Si podía ser de tanto, ¿por qué de tan poco? Exacto, entonces cuando yo... Está buena esa. Yo no lo entendía. Y él me dijo a mí, para tú ser bueno, tienes que saber mucho de poco. Porque si tú sabes mucho de todo, en realidad tú no vas a ser bueno. Entonces, las exigencias del día de hoy han llevado a eso. Han llevado a que usted, después de hacer esos 5 años, doctor, entonces se decidiera por... Tiene que concursar en el exterior, porque en el país todavía no hay escuelas que se dediquen a las subespecialidades dentro de la ortopedia, a excepto de la cirugía de columna, que en el Gautier se puede realizar. Exacto. Pero hay que concursar fuera del país, tomar un examen y una entrevista, y si uno gana, bueno, pues entonces hace la subespecialidad. Y a mí me interesaba la cirugía de hombro y cirugía de rodilla. Entonces yo hice 1 año completo de cirugía de hombro, tanto prótesis de hombro, artroplastía, artroscopía, medicina deportiva y cirugía mínimamente invasiva. Pero lo que más se realiza, el 90% de la cirugía, son artroscopías de hombro. Y luego hice un entrenamiento en artroscopía de rodilla. En eso duré 3 meses y la experiencia que tengo en el hombro me sirvió de mucho para poder hacer la cirugía de rodilla mucho más fácil, porque el nivel de exigencia es menor. Entonces, pero ¿y qué es lo que hay en el hombro? Escúchame, amor. ¿Qué es lo que hay en el hombro que tiene que existir una especialidad? Bueno, el hombro es una articulación particular, una articulación compleja, porque no es una articulación como le llamamos, sino es un conjunto de articulaciones, son 5 articulaciones. Pero vamos primero a pensar, vamos primero a poner a la gente en contexto. ¿Qué es una articulación? Porque usted habla de que hay 5 articulaciones, pero no sabemos qué es. La gente que vive en Altamira, la gente que vive en Hoyo Grande, ¿te acuerdas de ese personaje de esa estrella de Freddy Verasgoico que decía Hoyo Grande? Melesio Morrobel decía Hoyo Grande. Entonces, ¿qué es una articulación? Bueno, una articulación es una parte anatómica donde se unen 2 huesos y tienen movilidad. O sea, en palabras llanas, es una coyuntura del cuerpo. Las coyunturas son entonces Estas son las articulaciones. Las articulaciones. Entonces, te dice que el hombro tiene ¿cuántas? 5 articulaciones. 5 articulaciones. Claro. ¿Y qué es el hombro entonces? ¿Qué es el hombro? El hombro, de manera topográfica, podríamos decir que es la región anatómica del cuerpo que une el tronco con la extremidad superior. O sea, tenemos que el pecho, por ejemplo, la parte que une el pecho con el brazo, esa zona la llamamos el hombro. Hombro. ¿Y está compuesto por cuáles elementos? ¿Qué conforma la región del hombro? Bueno, la parte superior del brazo,
La parte superior del brazo. Que ahí a nivel óseo tenemos el húmero. ¿Ese hueso se llama? Húmero. El del brazo. El hueso del brazo. ¿Qué es el brazo? O sea, la zona donde está el mollero, donde tú tienes el bíceps, ¿verdad? Sí. Entonces, los que ese van al hueso... gimnasio saben que siempre le dan a bíceps. Eso es el brazo. La parte superior de ese hueso, que se llama húmero, conforma el hombro. Aparte de eso, tenemos la clavícula. Tenemos la clavícula, se fractura mucho. En los Por ciclistas. eso está en el pecho. Sí, ¿En el pecho? Por eso el hombro une el tronco con el miembro superior. Entonces ahí tenemos la clavícula. Entonces tenemos el pecho, ¿verdad? El pecho, como parte de estructura ósea, tenemos la clavícula. La clavícula. Entonces tú decías que en los ciclistas, ¿qué pasa? En los ciclistas es la fractura más frecuente porque se caen de frente y siempre se fracturan y duele mucho eso, la gente hace así como que se encoge. Pero y este espacio, por ejemplo, debajo de los sobacos. Pero venga acá, señor. La axila. Ah, perdón. Debajo de los sobacos. Cuando tú eras pequeño, tú recuerdas. Bueno, yo no sé si existía eso. Tú te recuerdas el tronar sí. La axila, los sobacos. Una palabra fea esa. En el recetario del doctor Guerrero. Oiga eso. Entonces, tú decías. Yo pregunto, este espacio que prácticamente es como perdido. El hueco axilar. El hueco axilar. El hueco axilar, claro. Axilar. No le diga los sobacos ya. Ya, no le digo sobaco. También forma parte del hombro, junto con un hueso que está en la parte posterior, que es el omóplato o escápula. La gente lo conoce como el plato, ¿verdad? Esa es la paletilla. La paletilla. La paletilla de cordero. Sí. Exacto. Sí. Entonces, el omóplato también forma parte. Entonces, a ver si entendimos, Eladio. Tenemos el húmero, tenemos la clavícula y tenemos entonces el omóplato. Okay. Entonces, esos son los huesos. Esos son los 3 huesos que conforman el hombro. Entonces, ¿el hombro está formado por estructuras solamente de hueso o también hay algo más? Entonces, ahí vienen los ligamentos, que son los que unen a todos esos huesos, y los músculos, que son los que le da la gran complejidad a esta estructura anatómica que es el hombro. Entonces, por ejemplo... Espérese, Carlos Morales. Dígame una cosa, ¿y cuáles son las vinculaciones que se tienen de toda la parte que sale de nuestro cerebro para unir ese hombro? ¿Cómo se da eso? Ok. Los huesos con los huesos están unidos por ligamentos. Okay. Y los músculos con el hueso a través de los tendones. Okay. Entonces, ¿qué pasa con el hombro? El hombro es muy particular porque es la única articulación que tiene una movilidad libre de 360 grados. Ninguna otra articulación usted lo puede mover 360 grados. Entonces, ahí es que está la complejidad del hombro. Eso depende, porque, por ejemplo, hay personas de la edad de Eladio que la articulación del hombro probablemente la pueden llevar a ¿cuántos grados? A 90 grados, a 45. Entonces, esa articulación tiene esa posibilidad. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, de 360 grados, completa. Todas las articulaciones tienen una restricción de movimiento. Por ejemplo, la rodilla uno no la puede pasar de una línea recta. Exacto, o sea, tendríamos ahí 90 grados. 90 grados. Eso es lo máximo, ¿verdad? Ya, exacto, igual que el codo. Si usted tiene más de 90 grados, ahí hay problemas. Ahí hay ligamentos dañados. Ahí hay ligamentos dañados. Igual que el codo, igual que la cadera, que se parece un poquito al hombro, pero tampoco tenemos esa movilidad, a menos que usted sea bailarina, que tenga hiperelasticidad, que pueda... ¿Qué dice la cadera? La cadera también, la cadera de Doctor Morales, y esa cadera que vemos a 360 grados de esta muchacha bailando. Exacto, y meneando todo lo que tiene que menear. Pero ¿y ahí hay 360 o no? Hay más. Hay más de 360. Bueno, esos son casos especiales. Sí. Ok. Sí, pero entonces el hombro se puede mover tan fácil porque el brazo, el húmero, está sujeto solamente por tendones. Ok, entonces, no tiene una articulación, no tiene una copa y una cavidad convexa que se articule como tal, sino que está una cavidad plana y una cavidad convexa que se unen a través de los músculos. Y los músculos le permiten rotar entonces en 360 grados. Wow. El hombro está colgando
sujeto por músculo, sí. Entonces el hombro está colgado. Oye, qué expresión más interesante. Un jalón ahí se fue. Claro. Entonces, sí. al ser el hombro, doctor Carlos Morales, ortopeda, hoy en el recetario del doctor Guerrero Heredia conversamos, licenciado Eladio Hernández, un servidor, el doctor Amaury García. Al ser el hombro una zona, una parte anatómica con tanta actividad, nosotros entonces vemos que puede resultar también vulnerable. Muy vulnerable. Sí. A propósito de lo que usted mencionó de un jalón, ayer recibí una paciente que fue víctima de violencia doméstica, le dieron un jalón, literal, por el brazo y le luxaron el hombro, le sacaron la articulación. Wow. Aparte de eso, una bestia. Aparte de eso, en el Día Mundial recibió una elongación del plexo braquial. O sea que esa mujer tiene una lesión que probablemente sea permanente. Porque pero tú decías, escúchame, Eladio, tú preguntabas hace un momento, de la vinculación del cerebro, tú decías, sí. Era tu pregunta con el hombro. Pues ocurre que el doctor acaba de mencionar una red, un ramillete. ¿Tú has visto esos alambres del teléfono? Sí. Todos esos alambritos. Que a propósito... ¿Tú has visto eso, no? Pero a propósito, esto es fuera del tema. A propósito, las compañías de teléfono en República Dominicana están haciendo lo que le da su gana. Tienen en la capital dominicana tendidos eléctricos y lo embollan y lo tienen arrabalizado todo lo que es el tendido eléctrico de esas compañías de teléfono. Sí, pero ven con Domingo en la mañana a hablar de esos temas. A usted y a nosotros nos interesa la salud. Y la salud... No podía dejar pasar eso. Te iba a dar el perdón del doctor Carlos Morales. No. Eso es al lugar, porque bien sabe usted como psicólogo que la salud tiene que ver con el aspecto social. Si usted no tiene armonía con lo social, usted no goza de salud. La armonía entre lo físico, lo mental y lo social es salud. Por eso es la definición de la Organización Mundial de la Salud salud, que es el bienestar físico, mental y social. Entonces, y no la ausencia de enfermedad. Entonces, por esa razón es al lugar el hecho de que nosotros también busquemos que en el entorno social, ese bollo, dice usted, esa enredadera. Increíble. Entonces, ¿qué ocurre, Eladio? Existe una red de estructuras nerviosas que van a conectar el hombro, ¿verdad?, con el cerebro a través de lo que se llama el plexo braquial. Para que la gente nos entienda, es más complejo, es más elaborado que eso, pero nosotros vamos dirigidos hacia el pueblo. Entonces, doctor Carlos Morales. Oye, pero este señor le ha cambiado el nombre a nuestro invitado como 4 veces. Carlos Morales, un amigo de mucho tiempo. Lo conocí en el hospital. Pero parece que no. Darío Contreras, cuando él estaba entrenándose. Luego lo vi trabajando ya como subespecialista en el hospital Ney Arias Lora. Él estuvo allá. Con una actividad quirúrgica muy abundante, con un trabajo muy depurado, y por eso está aquí hoy, porque es un profesional de alto quilate. Pero doctor, yo quiero preguntarle a propósito de ese cableado. No. El cableado lo vamos a... Pero no, pero a mí me interesa saber, ¿qué pasa cuando se corta un cable de eso? Tú no oyes lo que acaba de decir él. A esa señorita. Señora, le alaron el brazo. Solamente por una elongación, o sea, se lo extendieron ese cableado y ya el brazo no le funciona. Ay, mamá. Entonces, y eso puede ser temporal, pero también puede ser definitivo. Exactamente. Entonces, las lesiones... Produce mucho dolor, supongo. Pero claro que sí, muchísimo. Pero el dolor en este tipo de pacientes... Es un dolor particular. Por eso te digo que las lesiones del plexo... Las lesiones nerviosas vamos a tratarlo en otro apartado. Okay. Sin embargo, las lesiones que se dan en el plexo braquial tienen la gran complejidad de que esos nervios, al elongarse, al tú estirarlo, se rompe la estructura que va dentro, los axones. Entonces eso es muy difícil de lograr
ese arrancamiento de esos nervios, lograr una recuperación de la función que tenía. Pero vamos a sacarle provecho al día de hoy, Eladio Hernández, con las enfermedades de esas estructuras, doctor Carlos Morales, doctor Morales, que usted ha definido como el hombro. Y nos vamos a quedar como el hombro. Escucha, tú siempre mencionas, y me tenía ya cansado en el Neyari, del bracito de no sé qué cosa. El manguito rotador. El manguito rotador. ¿Qué diablos es eso? Oye, pero por Dios, usted no cree en Dios y viene aquí a implorar a ese pájaro malo, como decía mi abuela, que en paz descanse y que en gloria esté. El manguito rotador, esa es una estructura que forma parte de esos ligamentos que decía el doctor Morales, pero él es el experto. Entonces, doctor, esa zona que usted describe, formada por hueso, formada por ligamentos y por músculo, ¿cómo se enferma el hombro? Okay. ¿Por qué se enferma el hombro? Adelante. Esa es una pregunta que la mayoría de los pacientes que tienen lesiones me preguntan, pero doctor, ¿y qué me pasó? Porque yo no me he caído, yo no he sufrido ninguna lesión por trauma. ¿Y por qué yo tengo por ejemplo, desgarro del tendón? Bueno, y yo le explico lo mismo que hablaba ahorita. El hombro tiene el brazo colgando, sujeto por 4 músculos, que son los músculos que conforman el manguito rotador. O sea, ellos están ahí está el manguito. Ellos están distribuidos de esa manera. 3 músculos que están posterior y un músculo que está anterior. Entonces, como están en uso constante, cuando usted se peina, se baña, cuando usted hace cualquier actividad con el miembro superior, aunque lo haga con la mano, usted realiza los movimientos principales con el hombro. Cuando usted se lleva la mano hacia la espalda, usted está usando un músculo que se llama el subescapular. Y cada movimiento que usted realiza está usando los músculos del hombro. Y por eso, como están en uso constante, a pesar de que hay oficios que tienen lesiones que son propias de ellas, como los peluqueros, que siempre tienen los brazos, los miembros superiores en el aire, los que bregan con esto de jardín, las personas que trabajan con el miembro superior por encima de la cabeza, o sea, con el hombro, con la mano por encima de la cabeza, son más propensos a padecer de patología del hombro, ya sea inflamatoria como desgarros. Existen enfermedades, doctor Morales, ortopeda, experto en hombro y en rodilla, y sobre todo en la cirugía que es la mínimamente invasiva. ¿Existen enfermedades que se asocian con los padecimientos del hombro? Claro que sí. Por ejemplo, la diabetes. Diabetes. La diabetes está relacionada directamente con una patología que es muy frecuente y que pasa mucho desapercibido en la consulta de ortopedia general, que es el hombro congelado. Tenemos un hombro congelado. El hombro congelado no es más que la restricción o la ausencia o disminución de los movimientos del brazo, porque le queda frisado el hombro. Se le queda frisado porque el paciente tiene un dolor que puede ser por una causa externa o interna. El paciente acomoda el brazo al cuerpo, deja de moverlo por un tiempo, y cuando intenta realizar los movimientos ya no puede, porque el sistema acomodó el hombro, lo ajustó para que esté en esa posición. Y los pacientes diabéticos son mucho más frecuentes 2-1 que un paciente que no padezca de esa enfermedad. Para encontrar al doctor Carlos Morales, él está ubicado en la Torre Pereira, el Centro Médico Dominicano, y su teléfono son 809-770-9215. Déjalo ahí, solamente ahí. Repite ese teléfono. 770-9215. 809-770-9215. En la Torre Pereica. Pereica, eso es en el Centro Médico Dominicano. Así es. ¿Tiene otro teléfono? No, dale uno solo para que la gente solamente, porque cuando empieza, le das 2 números, la gente entonces se confunde. 770 9215. 770-9215. Exacto, ahí podemos encontrar al doctor Carlos Morales. Entonces usted decía, doctor Morales, que el hombro congelado es más frecuente
en pacientes diabéticos. Exacto. O sea, en pacientes diabéticos se ha encontrado, cuando se hace el diagnóstico del hombro congelado, que se le hace, algunos pacientes ni siquiera saben que son diabéticos. Usted coge 100 pacientes que llegan a su consulta con hombro congelado y el 50% o más son diabéticos. Son diabéticos. Aunque no se conoce la causa de la relación de la diabetes con esa patología, pero es más frecuente estadísticamente en pacientes diabéticos. ¿Y existe alguna preferencia por sexo en hombres, mujeres? Sí, es más frecuente en mujeres. En mujeres. Olga. Oiga eso. En mujeres. Entonces, pero en mujeres diabéticas. Mujeres diabéticas y si es diabética tiene ya 2 factores de predisponente mayor que un paciente que no lo sea. Entonces, ¿cómo se llama eso? El hombro congelado. Hombro congelado. O capsulitis adhesiva. Capsulitis adhesiva. Pero es muy fino. Es muy fino, ¿verdad? Sí. El hombro congelado. ¿Cómo se caracteriza, aparte del dolor, el hombro congelado, doctor? Es un paciente que nos llega a la consulta y cuando le hacemos el examen físico, o sea, ponemos al paciente que realice los movimientos del brazo, vemos que con el lado ¿cuáles son esos movimientos, doctor? Movimiento de elevación anterior. Usted sube el brazo hacia adelante. Pone la mano hacia adelante. Y lo sube hasta 180 grados. Lo sube hacia la cabeza, para allá arriba, sin llevarse hacia el techo. Sí, hacia el techo. ¿Y entonces qué pasa? En los pacientes con hombro congelado, el brazo bueno lo podemos mover completo y el brazo malo, por lo general, no lo levantan por encima de los 90 grados. Oiga eso. Entonces, uno puede pensar en ese momento que es porque tiene un tendón lesionado. ¿Qué hace uno? Entonces le pide al paciente que con el brazo bueno se agarren el brazo enfermo y traten de llevárselo. Si el brazo no está congelado, él lo va a poder realizar. Porque es por una insuficiencia de un tendón. Pero si el hombro está congelado, aunque él ayude el brazo, no va a poder por el dolor. Porque está trancado, está bloqueado. Entonces aparte del dolor, hay una incapacidad funcional. Un bloqueo del movimiento. Hay una rigidez. ¿Cómo se ve ese bloqueo, doctor? O sea, internamente. Hay una inflamación y un engrosamiento de la cápsula articular, de los ligamentos. Y también se ha demostrado en los últimos años que los tendones también se contraen y se convierten en unos tendones rígidos e impiden esa disminución, esa aprensión que ocurre en la articulación, impide la realización de los movimientos. En el caso del paciente con el hombro congelado, usted dice, en ese examen, después que usted tomó nombre, apellido, tomó la dirección del paciente, tomó toda esa información, lo entrevistó y usted empieza a examinarlo, le dice al paciente que lleve el brazo hacia adelante. Hacia el techo. Hacia adelante. Ajá. Y que lo suba hacia el techo. Y entonces él va a tener incapacidad para hacer esa actividad. Tú no lo estás subiendo hasta el techo. ¿Yo? Sí. Yo lo pongo hacia atrás. Tú eres el que no puede hacer eso. ¿Cómo es? Lo pasó. Cuando viene a ver te cae para atrás. Entonces, ese paciente tiene dolor y tiene rigidez. Rigidez. Además del edema local que puede aparecer, puede o no aparecer. Pero esos son los dos signos. El edema local, ¿a qué se refiere? La hinchazón que puede presentar en el hombro. En el área del hombro. O sea, ese edema es visible, esa hinchazón es visible. Exacto, por eso uno debe de desnudar para examinar al paciente, por lo menos la parte del hombro. Entonces, ese paciente normalmente es una entidad que se presenta en una ocasión y desaparece. Se queda el paciente con el hombro congelado, fluctúa, va y viene. ¿Cómo se caracteriza? Vámonos a una pausa, doctor Morales, y cuando regresemos, porque veo acá al señor Labur que no lo entiendo, si es que tiene el hombro congelado o qué es lo que le pasa.